Sí, muchas gracias, Diego. Yo al final, bueno, efectivamente, como dice Diego, las preguntas van al final y ahí yo le voy a pedir asistencia a Diego para que me vaya leyendo las distintas preguntas que a lo mejor dejan en el chat. ¿Ya? Ujú. Voy a seguir. Entonces, acabamos de ver cómo funciona el auge en FONASA. Lo segundo, ahora este es otro convenio, otro beneficio para quienes están en FONASA, se llaman los convenios PAD, pago asociado a diagnóstico. ¿Qué es un PAD? Primero que nada, el objetivo es un beneficio que ayuda a las personas que están en FONASA, y a sus cargas también, por supuesto, y son paquetes de prestaciones. En el fondo son operaciones, ¿cierto? Beneficia a las personas afiliadas que están con capacidad de pagar un bono, por lo tanto, las personas que están cotizando, porque si digo bono, como expliqué al principio, estamos hablando de medicina privada, ¿ya? Por lo tanto, estos PAD son bonos y solamente las personas que están en letra B, C o D, o de otra forma, las que están pagando un 7% pueden comprar un bono. Acá dice que el PAD, ¿qué es lo que garantiza? Garantiza saber el valor antes de atenderse. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de operaciones que se pueden realizar en clínicas. De eso estamos hablando. Entonces estamos hablando de que una operación X en una clínica X que ustedes van a elegir, FONASA tiene por patología operable, tiene estos distintos bonos PAD, por ejemplo, el PAD parto tiene una serie de clínicas, pero también tiene hospitales públicos. Ustedes dirán, ¿por qué los hospitales públicos tienen bono? Si Orlando dijo al principio que cuando hablamos de bono solo es medicina privada, porque el hospital público tiene algo que se llama pensionado. Los pensionados es la modalidad privada de un hospital y uno accede ahí pagando el bono. Por lo tanto, para operarse por alguna patología del sistema este PAD, Pago Social Diagnóstico, estamos por patología, tenemos un listado de clínicas privadas y un listado de pensionados de hospitales públicos. En todo Chile son distintos, ¿ya? ¿Y cuál es el punto? Cuando ustedes van a una clínica, habitualmente, y se van a operar de algo, la clínica les da un presupuesto siempre que nunca baja de los 3,5 millones. ¿Sí o no? Y de estos 3,5 millones, además el papelito les dice que es un cálculo aproximado, es un presupuesto estimativo, cálculo estimado. Y así es donde aparecen las cuentas con insumos médicos muy caros y con medicamentos que son muy caros, ¿sí? Entonces, la gracia de este bono PAD es que FONASA y el Ministerio de Salud, cuando esto se crea también por allá por el año 2001, 2002, les dijo a las clínicas, mire, tenemos una serie de personas que están en FONASA y que pueden pagar una operación. Les gustaría aplicarse y poder recibir nueva clientela, pero la regla es una. Nosotros, como Estado, les ponemos precio. Ustedes no ponen el precio. Entonces nosotros calculamos el precio y ponemos el precio y ustedes reciben la prestación. Muchas clínicas dijeron que no y otras se quedaron. La verdad es que al día de hoy, cuando ya la población de que está en FONASA es de sobre el 75%, hay casi todas las clínicas están con este sistema. La diferencia es que algunas operaciones no las hacen las mismas clínicas, las hacen otras, ¿sí? Sí, Lo más tiene que tener común credencial con eso. es una Sorry, con eso. operación. Thank you. Diego, te estás escuchando, tienes que mutearte. Eh, lo importante, gracias Diego, lo importante es que uno escoja y pueda ver, según lo que se tenga que operar, en qué clínica se realiza. Y aquí vamos a conversar y ver ejemplos. El más conocido de este sistema de bonos es el PAD Parto. Esto sale, según los cálculos de ministeriales, recibir un bebé hoy día. 1.351.070 pesos. Si yo tengo esta operación y mi carga, o si yo me cotizo, soy mujer y me estoy cotizando yo, y me quiero operar, por ejemplo, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el bono me va a salir por 337.770.
La diferencia, este millón y fracción, lo puso FONASA. Y ustedes pagan este valor del bono. Pero aquí hay un dato. ¿Cómo se paga? Se paga este bono en efectivo, sí, se paga con tarjeta de crédito y según su banco, con las cuotas que ustedes puedan tener al contado, se paga también con cheque al día, pero hay una tercera fórmula de pago y es la del préstamo médico que da FONASA. ¿Se acuerdan que hace un rato atrás les dije que era importante si ustedes pasaban a ser pensionados? Bueno, aquí aplica, porque existe también el PAD de catarata, por ejemplo. Entonces, otra fórmula, voy a volver al PAD parto, para pagar es con préstamo médico. ¿Y cuánto me presta FONASA? Me presta el valor, en esta operación, me presta el valor total. Y si yo pido el préstamo y si yo coincido con todo lo que me piden para el préstamo, obviamente por este bono voy a pagar 0 pesos, porque lo voy a pagar con un préstamo. ¿Y cómo le devuelvo el FONASA? Al FONASA se le devuelve por descuento de planilla cuando ustedes hacen el trámite del préstamo y FONASA les cobra solo el 10% del sueldo imponible de ustedes. Y ese sueldo imponible va a dar la cantidad de cuotas para poder tener de alguna forma llegar al monto final de los 337. Ahí se definen las cuotas. ¿Y cómo se repercute, cómo se avanza con esto? Al final de la última cuota se reajusta con el IPC, ahí recién se reajusta. Como es ¿cómo se llama? Un préstamo del Estado, no hay interés, solo reajuste del IPC en la última cuota, ¿sí? ¿Qué tienen que pedir para un préstamo médico? Primero tienen que, cuando escojan la clínica les va a dar un programa médico. Eso es lo primero. Lo segundo, tienen que bajar de la página web o ir a una sucursal de FONASA y pedir el formulario de préstamo. Voy a ejemplificar con los pensionados. Si soy pensionado, debo tener un codeudor solidario. ¿Qué se pide al codeudor? Se pide que gane más que yo, que me voy a operar y que soy pensionado. Por lo tanto, podría ser que mis hijos u otro familiar me sirvan. ¿Puede ser alguien de ISAPRE como aval de la persona? Sí, no es necesario que la persona que vaya a ser de codeudor esté en FONASA, puede estar en ISAPRE, ¿sí? Y yo puedo oficiar. Entonces, ¿qué me van a pedir? Con este formulario que me van a dar en FONASA o que yo bajo de la página web, van a pedir que quien me pague la pensión, que va a ser como, puede ser la FP, puede ser el IPS o puede ser una compañía de seguros, ¿cierto? Sea opera de ese momento como empleador y me llene todos los campos y diga cuánto gano yo de pensión, porque ahí se va a establecer el sueldo imponible para definir el monto de la cuota que yo debo devolver. Recuerden que es el 10% del monto de la pensión efectivamente. Y ahí van a comparar. Y también lo tiene que llenar una vez que se lo llene, quien le paga la pensión a ustedes, la persona que va a oficiar de codeudor solidario. Esa persona, si es un familiar, como un hijo o una hija, lo tiene que llevar a su empresa y en esa empresa le van a llenar los datos propios de cuánto es lo que gana. Y ambos, quien se opera y el aval, tienen que mostrar su última liquidación de la pensión y el aval, la última liquidación de sueldo, para que todo cuadre. Y una vez que tengan todos los timbres de la empresa, tanto de la FP, por ejemplo, si es de FP, o de la empresa del hijo o de la hija, se lleva FONASA junto con el programa médico. Por lo tanto, es importantísimo, importantísimo que el trámite del préstamo médico se haga con tiempo y no a 2 o a 1 día. Créanme que llega gente un solo día antes a, a tramitar. Porque lo que siempre ocurre, como este es un documento valorizado, el préstamo médico, es como un cheque o como un vale vista. La firma tiene que ser la misma que aparece en el carnet de identidad fotocopiado que en el documento de solicitud de préstamo. Y si la firma no es la misma, no pasa. Por lo tanto, todos esos elementos tienen que verlos, y por eso lo digo yo y lo rescato, tienen que verse el último día. Perdón, no el último día, con detención y con tiempo tienen que tramitar. ¿Ya? ¿Por qué me detengo en el préstamo médico? Porque muchas operaciones cubren el 25% faltante y el bono lo pagan en cero. Y hay otras que también baja
como por ejemplo, el otro ejemplo que está acá, que es el de colilitiasis o operación de vesícula. Fíjense que este es el monto pactado por el Estado de cuánto vale una vesícula. Ojo, esto está con honorarios médicos, uso de pabellón, medicamentos e insumos, está todo cuadrado, ¿ya? ¿Cuánto cubre FONASA en la vesícula? No cubre un 75 como en la otra, cubre solamente un 50. Y ustedes, el bono para operarse de vesícula, les sale esto, 884.000 y fracción. Si yo pido un préstamo médico a FONASA, mira, el préstamo médico me cubre un 85% de este monto. Y yo solamente tengo que pagar 132.000 pesos y después me descuentan por planilla. Se dan cuenta que es importante el tema del préstamo médico. A veces uno dice, ay, pero que engorroso, que se lo lleve mi hijo, que en la empresa lo timbren también, que en mi pensión, que me paga la pensión también. Pero la verdad que es conveniente y si las cosas se hacen con tiempo, no debiese tener mayor, ¿cómo se llama?, cuestionamiento en los trámites que son mínimos y que se piden para un documento valorado. Eso fue el PAD. Hay 80 y tantas también operaciones, que son las más frecuentes, que están en bono PAD. Yo solamente mostré las más comunes. Parto, colitiasis, catarata, a propósito del ejemplo, el auge también. Cuando uno se demora mucho en la operación de catarata porque la detectó a última hora, no fue prevenido, no fue a los exámenes preventivos en el consultorio, de repente le estalló este tema y se dejó estar. 180 días, 120 es muy largo de esperar y desespera a cualquiera, y se entiende, pero para eso está la alternativa de ir y buscar un prestador privado y poder operarse de forma privada de catarata, ¿ya? Y así hay muchas operaciones que también están muy ligadas, cruzadas con el auge, que pueden resolver de otra forma. Otro beneficio y otro elemento para ir avanzando y terminando es la ley de urgencia. En particular, lo importante que tienen que saber todos ustedes quienes están aquí, ya somos 85, muchas gracias por su atención. La ley de urgencia, ¿qué es? Es una condición médica de estado de salud que de alguna forma es tan grave que estoy en riesgo vital, ¿ya? FONASA y LISAPRE tienen la ley de urgencia y una vez producida, la primera atención opera. ¿Qué significa? Si yo estoy en riesgo vital por ABC motivo, mi pariente me llevó al hospital público que me corresponde porque es una urgencia vital y no había en cama, me pueden llevar a una clínica que esté cerca de donde yo vivo. Si yo estoy en la clínica, me ingresan y el médico va a ver un médico en la urgencia que va a certificar que si no me atienden, yo me muero. O sea, estoy en riesgo vital. Eso es una urgencia. De eso habla la ley de urgencia, del riesgo vital o de una secuela funcional grave. Por ejemplo, un ACV maltratado puede tener una secuela funcional grave. El ACV también es considerado parte de una ley de urgencia. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Llevamos a nuestra persona al centro asistencial más cercano y lo ingresamos. El médico me va a certificar, ¿cierto?, que llegó en riesgo vital y a esta persona la vamos a tener una cantidad X de días conectado hasta que se estabilice. La ley de urgencia solo abarca de apenas entré hasta que me sacaron los tubos, por así decirlo, hasta que me estabilizaron. Hasta ahí dura la ley de urgencia. ¿La ley de urgencia significa que es gratis? No, porque por ejemplo yo puedo estar 15 días conectado a un ventilador automático o un ventilador de respiración en la UTI, no lo sé, y eso genera una cuenta de 80 millones, por dar algo. Y la ley de urgencia, cuando me la reconocen, me permite bajar la cuenta a 5 a 6 millones en vez de los 80 millones. Eso es lo primero que hay que entender. La ley de urgencia solamente opera y cubre, reduce el monto del gasto desde que yo entro y estoy conectado a máquinas hasta que me estabilizaron. Cuando me estabilizan, ¿qué ocurre? Ahí cambia la circunstancia. Llega la familiar, lo llama el médico y le dice, mire, su pariente Orlando Soto ya está estable, salió del riesgo vital. Usted tiene que escoger, señora Lucila, el dejarlo aquí en un hospital público o bien dejarlo o se lo lleva a su hospital base. Si usted lo deja, esto es libre elección. Y ojo, y ahí hay que
asumir que FONASA va a cubrir bastante poco. Y el médico dice, ¿qué van a hacer? Lo que tenemos que hacer es firmar el traslado interno de nuestro pariente para la red pública de salud. Ahora, si ustedes firman, la clínica llama al Hospital Sotero del Río y dice, ¿tienen cama? Y el Hospital de Sotero dice, no tengo cama de urgencia, el paciente queda en la clínica. Pero desde ese momento que el Sotero del Río dijo que no tenía cama, queda cubierto por FONASA como si estuviera en un hospital. Por lo tanto, sería copago cero. Y lo único que ustedes tendrían que pagar sería desde que entraron hasta que le sacaron el último tubo y ya estuvo estable. ¿Se entiende? Así opera la ley de urgencia. Habitualmente ocurre en otro tipo de casos la ley de urgencia, que es que cuando nos llevamos a un familiar a una clínica y después nos cobran una cuenta y nosotros queremos apelar a que lo que tenga mi pariente sea pasado por ley de urgencia. Entonces ahí hay que hacer un reclamo al FONASA y hay que solicitar, entregar antecedentes al FONASA para que FONASA los cruce con los antecedentes de la clínica y le diga, oye, tal día fui internado Orlando Soto, tráeme la carpeta porque aquí los parientes me están diciendo que esto fue ley de urgencia y ustedes no lo pusieron como ley de urgencia y lo están cobrando como una atención generalizada, con todo lo que esto implica, o sea, una cuenta abultada. ¿Ya? De esa forma, entonces, también, quizás más de alguno de ustedes ha escuchado que a FONASA le pide que se le aplique la ley de urgencia. Y FONASA lo que hace es estudiar el caso, se demora, sí, se demora en estudiarlo, pero empieza a tomar los antecedentes clínicos que la misma clínica empieza a entregar para poder ver bien y sancionar si ese caso se aplica o no ley de urgencia. Si usted va con una ACV y entra a una clínica, tenga la certeza de que ese trámite no lo va a tener que hacer porque una CB es al tiro considerado por ley de urgencia y se les da automáticamente la cobertura. Y ojo, además, para cubrir esa cobertura, en un caso de emergencia, de ley de urgencia, se opera un préstamo automático de FONASA. Y usted lo que tengan que pagar, se paga igual que un préstamo que ya se lo desarrollé, pero este es automático, porque es ley de urgencia, ¿sí? Va asociado a un préstamo médico. Y el préstamo médico no les va a sacar dinero del 10% de su pensión o del sueldo, sino que solo hasta un 5%. FONASA le saca el 5% del imponible para poder cubrir la prestación de lo que determine la ley de urgencia al final, que es esta cuenta reducida. ¿Ya? Eso es la ley de urgencia. Otro beneficio que existe hace un par de años atrás es el de la ley Ricarte Soto. La ley Ricarte Soto aplica para es un sistema de protección, como dice acá, para tratamientos de alto costo o para medicamentos de uso médico y alimentos y exámenes de enfermedades raras y costosas. ¿Sí? Raras y costosas. Esta ley se financió con la primera reforma tributaria del gobierno de la presidenta Bachelet, de ahí salen los millones para poder dar cobertura, porque esto no es fácil, son enfermedades realmente raras y costosas. ¿Qué implica? Esta ley de Soto la coordina FONASA, pero para todas las personas que están en distintos sistemas de salud. Usted puede estar en Capredena, usted puede estar en DIPRECA, usted puede estar en ISAPRE, o usted puede estar en FONASA. Y FONASA coordina la ley de Soto. Hace esta coordinación, ¿ya? Ustedes no hacen ningún trámite en estricto rigor. Lo que ustedes tienen que hacer es esperar que la junta médica, tanto del hospital Capredena, donde están, o DIPRECA, o de la ISAPRE, según el prestador que tengan el ISAPRE, FONASA los va a coordinar, va a esperar que esa junta médica diga, sabe que el paciente Roberto Ramírez tiene una enfermedad de Ricarte Soto y es la junta médica la que entrega el caso. Y FONASA lo único que hace FONASA en ese caso es coordinar y entregar el medicamento y que llegue al lugar donde don Roberto Ramírez está siendo atendido, que podría ser un hospital de Capridena perfectamente. Lo importante es que FONASA coordina toda esta ley
y apunta a poder darle cobertura a estos tratamientos de alto costo. ¿Ya? Muchas gracias en esta parte por escuchar, porque es una ley que es relativamente nueva, tiene menos años que el auge y de alguna forma desconocida. Siempre las personas me preguntan, ¿qué tengo que hacer para que me apliquen el carta Soto? No, la verdad es que no hay que hacer nada, porque es la Junta Médica la que se reúne y con los antecedentes dice, ya, esta enfermedad es la que usted tiene y está dentro de las enfermedades de la ley Ricarte Soto. Otro beneficio, avanzando en la presentación para escuchar sus consultas, son las de los convenios de medicamentos. Existen convenios con farmacia hoy día, en particular, porque como acá podrán ver, locales en todo Chile, de Salcobrán y Farmacia Ahumada, hay un listado actualizado de más de 13.000 medicamentos que tienen un descuento a las personas que están en FONASA. En otro lado, en otras farmacias también pueden ver, y en otras regiones hay otro elemento. Por ejemplo, Clínica Andes de Puerto Montt tiene, hay un sistema de farmacias donde están ingresadas, y hay otras farmacias más chicas también en la metropolitana como CETEP y Farmex que también tienen un listado de medicamentos que ellos tienen. Entonces, este convenio, ustedes se presentan con su carnet de identidad y les hacen el descuento para los medicamentos que están en convenio. También en la página web ustedes pueden ver cuáles son los medicamentos, en la página web de FONASA, cuáles son los medicamentos que están ahí establecidos en este convenio, pero son más de 13.000. Ese número, 13.300 y algo creo que decía, es el monto de medicamentos, el número de medicamentos que está actualizado en este convenio. Finalmente, quiero comentarles que FONASA también tiene muchos servicios virtuales. No es necesario que ustedes vayan personalmente a una sucursal. Algunos más comunes son la afiliación en línea, entregar su carga, si ustedes van a cambiar de estado, de ser trabajador dependiente a ser pensionado, también está ahí, ¿cierto? Algunas devoluciones de pago en exceso, los bonos por caja vecina, certificados de afiliación, todo eso se puede hacer a través de Internet. ¿Ya? Aquí tengo un ejemplo de un certificado. Hay dos tipos de certificados que pueden pedir. Ojo, lo pueden pedir por la página o lo pueden pedir al call center. Y es el certificado de afiliación o certificado de cotizaciones. ¿Ya? Otro elemento, si ustedes quieren ir a la sucursal de FONASA más cercana a donde trabajen o donde vivan, pueden agendar su hora de atención igual que el registro civil. Una vez que la agendan en nuestra página web, ustedes tienen que llegar por lo menos 10 minutos antes, por favor, y se presentan con el guardia y le dicen al guardia que vienen por una reserva que sacaron por internet y él los anuncia y los hace esperar. Pero siempre se presentan con el guardia identificándose como alguien que tomó una hora por internet. También tenemos nuestro sistema de QR ahora de la fila. En este QR ustedes pueden hacer todas ¿cómo se llama? Estas materias. Afiliación a FONASA, de una carga, ustedes mismos, un prefolio para un pago de algún bono por caja vecino sencillito, certificados de afiliación, reembolso, valorización de programas. Algunos canales virtuales que tenemos en FONASA, en nuestra web, Facebook, Twitter, Instagram y Yahoo, pero sobre todo nuestro call center, que es un número muy conocido, el 600-370-3000. Este call center funciona de lunes a viernes, a domingo, en horario extendido. Por lo tanto, si ustedes, un horario peak es ahora, por ejemplo, que estamos cerca del mediodía o ya es mediodía, y si yo llamo, a lo mejor ahora se va a demorar, pero si yo llamo a las 8 de la noche para pedir un certificado de afiliación a mi correo electrónico, a las 8 no hay tanto flujo. Y esa es la gracia de que el call center funcione más allá de 8 horas cotidianas de trabajo. ¿Ya? Finalmente, porque es bueno estar en FONASA, aquí ya vamos terminando, es porque uno paga solo el 7% de la cotización, ¿sí? No pagamos más, no rechazamos preexistencia. Hay elecciones también, como ustedes vieron, ya les expliqué latamente, prestadores privados como clínicas y hospitales que tienen distintos bonos, como el bono PAD. Hay exámenes preventivos que se tienen que hacer para ir monitoreando su salud, en fin. Existe una serie de situaciones por la cual uno puede decir que FONASA hoy día es una alternativa
sobre todo también en el mercado este que les he explicado de la salud, donde hay seguros complementarios también. Hay muchas personas que han vuelto a FONASA y ya se están pagando un seguro complementario y les sale mucho más barato que estar en una ISAPRE. Muchas gracias. Me coordino ahora con Diego para poder ver sus consultas. Diego, por Sí, favor. muchas Voy a gracias dejar de Orlando. compartir. Muchas gracias Orlando por toda tu presentación. La verdad es que ha sido bastante ilustrativa respecto a varios elementos del sistema. En ese sentido, vamos a dar espacio para las preguntas. Les pido que todas las preguntas sean por escrito a través del chat para todos los efectos, ¿ya? A partir de ahora. Y también voy a dejar nuevamente, he sido bastante majada en el chat, el enlace de asistencia, ¿ya? Este enlace eh, es necesario, por favor, que lo puedan completar para después disponibilizar todo el material de esta charla. Hay algunas personas que no lo han completado, ¿ok? Respecto a esta charla, también aclarar que efectivamente se va a disponibilizar la grabación y presentación correspondiente para todos los efectos. Entonces, por favor, les pedimos hacer las preguntas que tengan, ¿ya? A continuación, sin perjuicio de ello, vamos a ver algunas pequeñas consultas que nos hicieron un poco más arriba, ¿ok? La primera hace alusión, Loreto pregunta, ¿por qué le van a pedir codeudor si ahora es copago cero? Bueno, a eso se refiere fundamentalmente el tema de los préstamos médicos, ¿ya? ¿Qué más Contesto al tenemos? tiro. ¿Puedo Sí, contestar al tiro, Diego? Quiero por contestar favor. al tiro una a una. Ya, porque son dos cosas distintas. Porque el copago cero, como expliqué, a lo mejor la persona que lo hizo llegó después de que avancé la primera lámina. El copago cero, estamos hablando de atención en el sistema público. En lo que yo dije, esta pirámide compuesta en la base por CEFAM, postas rurales y consultorios. En la mitad de la pirámide, los famosos CRS, que es donde se hacen las prestaciones de salud, ¿cierto? Que son como una endoscopía, hay máquinas especializadas y en la última parte de la pirámide, de lo que es la salud pública, están los hospitales, con sus tres niveles de complejidad. Por lo tanto, el copago cero opera cuando yo decido atenderme en este circuito de la salud pública. Cuando yo hablo de un bono PAD y de un préstamo médico, el préstamo médico está vinculado a la compra de bonos. Y la compra de bonos, como también le expliqué, es para la medicina privada. Y ahí no funciona el copago cero. Copago cero es para la red pública y si yo compro un bono, cualquiera que sea, o un bono PAD, ya estoy hablando de medicina privada. Por eso entonces, por eso no opera, por eso el copago cero no tiene nada que ver con el préstamo médico, ¿ya? Ok, espectacular. Mario pregunta, ¿bajo qué protocolo se respalda el aviso del primer llamado al paciente para cirugía y que rijan los 30 días? ¿Existe El alguna ley en protocolo, ese sentido? sí, la ley misma del auge, en la ley del auge, que estaba el número en la presentación, la pueden, cuando tú la compartas, la pueden ver, en la ley del auge está establecido el tema del reclamo y el tema de la existencia de los 30 días, ¿ya? Ahí está. Ok, espectacular. Loreto pregunta, ¿qué pasa si una mujer tiene un parto y este se complica y se alargan los días camas? ¿Eso aumenta el valor del parto? Y si termina en cesárea, ¿es el mismo valor? Ya, pero voy a suponer que se refiere si es que compra un bono pago, ¿ya? Dicho Ujú. eso, Sí, ya. está, creo que Dicho está eso, en el sentido del bonaparte. sí. Dicho eso, los bonos PAD tienen un tema también mm, de perfilamiento de la operación. Por ejemplo, si es un parto que viene complicado, ya no opera en bono PAD. Tiene que ser un parto sin complejidades médicas. Si viene, por ejemplo, de alto riesgo, porque a veces motivo pasó algo en la última semana del parto, ya el bono PAD no opera y eso va a ser una prestación distinta porque es un parto de alta complejidad con otro tipo de medicamentos, con otras cosas que no están establecidas en este paquete que se formó. ¿Ya? Entonces ahí varía. También hay otro tipo de cosas que siempre se habla a nivel médico. Yo no soy médico, no soy profesional de la salud, soy profesional de las ciencias sociales en participación ciudadana, pero sí lo que yo conozco y lo que sé es que en el ámbito del PAD
¿cierto? Las clínicas también cuando perfilan a alguien ven el riesgo médico. Si hay un riesgo por ese motivo, la operación que ellos buscaban resolver por PAD no se aplica y no opera el PAD porque viene con algún riesgo que es una variable distinta por la cantidad de elementos distintos que hay que operar. No es algo, no es una operación común, ya viene con una complejidad y ahí ya no opera Bonopad, ¿ya? Ok. Respecto al bono PAT, ¿todas las clínicas aceptan bono PAT o hay un listado determinado de oferentes? Hay un listado determinado de oferentes que ustedes pueden ver por prestación, por patología, en la página web de FONASA. Ok, Un segundito, también aquí recordar algo que hice en el énfasis. Por patología hay un listado de clínicas y también de pensionados de hospitales públicos, ¿ya? Ambos prestadores están en los listados por patología. Eso quería comentar. ok. Hay otra pregunta, hay varias, tenemos muchas preguntas, Orlando. Alguna que Tiempo dice, tenemos. si se paga una consulta particular, ¿existe la opción de bonificar en FONASA? Muy buena pregunta. A ver, la consulta, cuando yo voy a un médico privado, se supone que el médico privado o el profesional, hablemos del profesional de la salud, está inscrito en FONASA. Por lo tanto, yo me puedo atender con los profesionales que atienden por FONASA a partir del intercambio del bono. ¿Sí? Ese es el indicador. Si el profesional les dice, la verdad es que yo no tengo bonos de FONASA, significa, lo que eso está diciendo, que ese profesional no atiende por FONASA y te va a cobrar por particular. Y FONASA no te va a reembolsar, porque para nosotros el reembolso está hecho en el bono, porque una consulta médica de medicina general es de 40.000 pesos, 45.000 pesos de forma particular, y el bono te sale menos de 6.000 pesos. Ahí está la bonificación, ¿se entiende? Entonces, siempre tienen que buscar profesionales que estén hoy día inscritos en FONASA. Si alguien te dice, no, mi consulta vale 60, yo como psiquiatra, es porque el psiquiatra no está en FONASA. Porque hay psiquiatras que sí están en FONASA y tú le vas a comprar el bono, y ahí está el copago hecho, ¿sí? Ahora, un dato solamente estadístico. Hoy día, porque tampoco voy a tapar el sol con un dedo, ojo, hay profesionales de la salud con algunas prestaciones que se están ingresando al FONASA en el entendido que ya no somos solo el 75% de la población, dado que hay un alto porcentaje que se está devolviendo o entrando por primera vez a FONASA, ya hay algunos profesionales que empezaron a solicitar ingreso para poder atender, porque la población que está en FONASA ahora es mucho mayor que la de antes. Ok, espectacular. Hay otra consulta que pregunta si una persona puede atenderse por más de una patología auge. Tengo entendido que no hay limitante respecto a si una persona tiene más de una patología auge para poder atenderse, ¿verdad? Exacto, es así, puedo tener más de una patología. Puedo Ok, ser hipertenso, puedo tener diabetes y puedo tener otra condición. Y todas son monitoreadas por el consultorio. bien. Una persona pregunta que actualmente se entiende en un hospital privado con una patología auge. Al jubilar, ¿puedo continuar con esa atención y qué debo hacer? ¿Debe hacer algún elemento al jubilar, al cambiar de trabajador dependiente a pensionado? Ya, esa es una muy buena consulta. Lo que tiene que hacer ahí es, una vez que se cambia FONASA, primero hay dos acciones, la administrativa y la salud, ¿no? La administrativa, como lo comenté, es que quien me pague la pensión puede ser una FP, puede ser el IPS o puede ser una compañía de seguro. A ellos yo les digo, mira, yo me voy a FONASA o yo estoy en FONASA. Y ellos van a pagar el 7% de la salud, de la pensión al FONASA, ¿sí? Y yo tengo que informar, yo, yo como trabajador ya pensionado, informarle al FONASA que me cambió mi condición y que ahora soy pensionado. ¿Cómo lo hago? Envío mi primera liquidación de pensión con el descuento de FONASA a la página web o si bien puedo ir a una sucursal de FONASA. ¿Sí? Eso es el primer paso, en la dimensión de lo administrativo. En la dimensión médica, si yo me vengo de un ISAPRE por ese motivo y estoy pensionado y ya vengo con un tratamiento auge, lo que tengo que hacer, una vez que ya estoy activo en FONASA, debo ir al consultorio
que me corresponda por el lugar donde yo vivo y decir, yo ya soy paciente auge y estos son los medicamentos que me corresponden. Y le van a dar los medicamentos correspondientes. Bien, espectacular. En el proceso de traspaso de ISAPRE a FONASA, ¿hay un plazo en que deba realizarse una vez que uno se desafilie el ISAPRE? ¿O no hay un plazo? Excelente pregunta. Em, Cuando yo me voy del ISAPRE, la ISAPRE me da una carta de renuncia voluntaria, ¿sí? En esa carta aparece, dice, la última cotización enterada para nuestra institución es, por ejemplo, estoy inventando, es la de julio del 2024, ¿sí? Uno por ley tiene derecho a estar un mes más con cobertura del ISAPRE hasta que se haga efectivo el ingreso a FONASA, porque a FONASA tú te presentas, si es en julio, en septiembre y uno tiene que avisar a la pensión que le manden que ya renuncié al ISAPRE y que el 7% me lo manden a FONASA. Por lo tanto, recién en septiembre yo me acerco a FONASA y digo, mira, esta es mi carta de renuncia al ISAPRE y esta es mi primera liquidación de la pensión donde ya aparece el 7%. Esos son los plazos. Uno tiene que ser precavido, ojalá que los empleadores también ahí sean rápidamente y que le manden apenas el trabajador le anuncia al empleador renuncié al ISAPRE, mándame por favor la siguiente cotización a la FONASA, que ahí el empleador puede hacer ese movimiento rápido para que todo nos calce. ¿Nos calce con qué? Con ese mes de protección independiente que hace el ISAPRE cuando tú estás en tránsito a llegar a FONASA. ¿Sí? Así es el formato. Ok, espectacular. Tenemos muchas consultas. Beneficios como el bono PAD, ley de urgencia, ley Ricarte Soto, convenios de medicamentos, ¿cubren también a las cargas que tenga una persona afiliada? ¿Aló? Ahí sí. Sí, pues, cuando uno entra a FONASA, entra con las cargas legales que uno Ya. tenga, ¿ya? La pareja, uno puede ser, en las cargas, la mujer puede tener a su pareja, o el hombre puede tener a su pareja, no hay distinción de género ahí, podemos tener a las parejas como cargas cuando tenemos unión civil, por ejemplo, ¿no? Nuestras cargas legales son nuestros hijos e hijas, hijes, y las cargas legales son en Chile hasta los 18 años. Solo si están estudiando se amplía hasta los 24, ¿sí? Ujú. A veces hay abuelos que tienen a sus nietos como cargas legales y ellos pueden entrar al FONASA con sus cargas legales y el PAD, el AUG y todo es para todo que esté identificado en FONASA, o sea, para quien está cotizando o está pensionado o para las cargas que él o ella entren al FONASA. Ok, entonces, por ejemplo, una hija, un hijo mayor de 24 años no se puede traspasar al sistema. No, ya no es carga legal en Chile. Ya no es carga legal. Ok. Respecto a ese tema, las personas con patología, es que era una pregunta que está relacionada con una duda que tenía una persona que era múltiples dudas. Las patologías GES, ¿ya? Las personas con patologías GES que se cambian a una FONASA, ¿pueden tomar un seguro complementario? Absolutamente. Sí. ¿Sí? No hay Muchas personas impedimento. están con seguros complementarios y están en FONASA. Sí, absolutamente. Ok, y con un GES también. Y con patología GES. Ok, espectacular. La inscripción al consultorio tiene que ser sí o sí presencial para todos los efectos. No hay otros canales de Eh, atención. no, no necesariamente. En la página web de FONASA, ustedes se pueden inscribir al consultorio. Ujú. Bien. Pregunta respecto a si el proceso del auge necesariamente en el consultorio o puede ser en un centro de salud o clínica. En el caso del auge debería ser sí o sí para un afiliado en FONASA en el consultorio correspondiente, no en un centro de salud particular. Exactamente. La puerta de entrada al auge en FONASA es el consultorio. Ahora bien, si yo me hice un PAP no es mi interés dar marca, pero en un prestador privado como Vida Íntegra, Integra Médica, Patatín, Patatán, todas estas alternativas que existen, y el médico me notifica que tengo una patología vinculada que es el cáncer cervicuterino, me va a dar igual una confirmación diagnóstica. Lo que habitualmente dice ese médico es vaya a FONASA. Lo que uno tiene que hacer en estricto rigor con esa confirmación diagnóstica de cáncer cervicuterino es que tienen que ir al consultorio,
y ahí pedir una con la matrona y notificar que ya ustedes ya están confirmados con el cáncer cervicuterino y ahí se activa un protocolo distinto y pueden de alguna forma, a todo esto el cáncer cervicuterino, que como el ejemplo que doy, el plazo no es más de 30 días. Algunos lo llaman al tiro en menos de 30 días para hacer en el sistema público de nuevo el PAP y que te confirme efectivamente el tema. Y ahí entras al circuito. ¿Ya? Bien. Tenemos algunos casos ya un poco más particulares. Una persona pregunta que esta persona tiene una hija que está embarazada, ¿ya? Al nacer ese bebé, puede inscribirse como carga de la hija propiamente tal, y si es así, ¿qué tipo de letra en FONASA tendría? O si se puede como inscribir como carga de la abuela. O sea, si la hija es carga, bueno, a todo esto un dato, que no lo dije. Todas las personas que nacen en Chile son FONASA, de un momento que nacen. ¿Cuándo dejan de ser FONASA? Cuando la familia decide entrar a un ISAPRE. ¿Sí? Por ley, todos somos FONASAs del momento que nacemos. Todos estamos bajo la cobertura de la protección social en salud. ¿Sí? Entonces, ahí quiero explicar, ahí ese primero, esa mirada responde al tiro parte de la consulta. La Mm. segunda parte es que la abuela puede tomar como carga, tiene que hacer el trámite en la caja de compensación que corresponda, si es que está trabajando y el empleador tiene una caja, tiene que cumplir con los requisitos que la caja pide, dadas las leyes que nos rigen en nuestro país, y puede tomarlo como carga. Una vez que tenga la carga hecha, pide un certificado de afiliación y ya le da la cobertura formalmente de FONASA y se puede quedar ahí. Eso es. Ok, espectacular. Tenemos una consulta, que son tres en realidad. Una persona pregunta, si me cambio a FONASA, ¿mi hijastro queda fuera de cobertura? ¿Cómo opera el tema de la carga legal con los hijastros, por ejemplo? Lo desconozco, tienen que consultarlo con la caja de compensación respectiva que tengan ustedes con su empleador, porque las cajas son las que definen quién es carga en Chile. Ellos administran esa parte de la ley. Oh, Entonces, tienen que hacer, hay gestión de personas, tiene un rol muy importante de, ¿qué caja tienen ustedes, Diego? ¿perdón? ¿Qué ¿Qué caja de caja? compensación tienen La ustedes? Sí. Araucana. Ya, tienen que hacer la consulta en la Araucana de ver cuáles son los documentos para los casos de los hijastros o hijastras. ¿Ya? Ok, Ellos administran esa parte de la ley, yo lo desconozco. No sé qué papeles piden para habérselos dicho a ustedes. ya. Para lo Las que a nosotros pers- nos importa es que la caja los reconozca, que están en norma, y ellos emiten el certificado y ahí nosotros los ponemos. ¿Ya? sí, respecto a otras consultas que señala la persona, efectivamente una persona que emite boleta de honorarios puede ingresar al sistema de FONASA, ya no es ningún impedimento. Y esto es una pregunta, al declarar el impuesto de renta, ¿se hace un descuento por salud o no tiene nada que ver? ¿Me puedes repetir la pregunta? No la entendí, se Si al interrumpió. declarar o al realizar la declaración de impuesto a la renta, se hace un descuento por salud, ¿esta declaración me habilita para inscribirme a FONASA? Esa es la pregunta textual. Ya. Es que hay que ver el origen de la rebaja de la declaración, porque si yo soy trabajador honorarios y puse en algún momento la opción de que me descontaran el 7%, podría ser, pero hay que hacer el trámite en persona para poder estar activado. Mira, esto le pasa también a los trabajadores dependientes cuando se cambian a FONASA y están como 6 7 meses, le están sacando el 7%, pero cuando quieren ir a una consulta médica, comprar un bono, por ejemplo, están bloqueados. Y están bloqueados porque la última fotografía que tenía FONASA de ellos o de ellas era que estaban en ISAPRE. Y al estar en ISAPRE es porque significa que si esa es la fotografía, es porque nunca se acercaron a FONASA con la carta de renuncia y con todos los papeles que había que presentar, ¿sí? Por lo tanto, lo importante de eso es tener la documentación al día. Ok, espectacular. Hay una consulta respecto a que si la jubilación anticipada tiene un impacto en seguir siendo beneficiaria de la ley GES y Ricarte Soto. Respecto a ese tema, podemos responder nosotros, no tendría impacto respecto a No, jubilarse anticipadamente con los beneficios FONASA. Son dos sistemas previsionales distintos para así todos los es. efectos. Eh, Consultan respecto a los valores de los tramos B, C y D. Ya.
Lo dije en algún momento, las letras, los tramos B, C y D era solo un mensaje para que el hospital público supiera cuánto cobrarnos. Si yo tenía la letra D, el hospital público, si yo iba al hospital público a un parto, por ejemplo, yo tenía que pagar el 20% de la prestación. Si yo era letra C, digo era, nótese, si yo era letra C, en el hospital público me iban a pedir, me iban a decir, usted nos debe un 10% de lo que le hicimos. Bueno, de momento que se implanta esta política pública del copago cero del presidente Boric, ya los montos de las letras no están asociados al pago de cuánto le debo yo al hospital público. Pero un dato, la letra, insisto, era un mensaje solo para el hospital público. La medicina privada es otra cosa y se paga a través de bonos, ¿sí? Lo quiero remarcar porque a veces el origen de la pregunta puede estar ahí colindando en esas dos miradas. Ok. Eso. Preguntan que si en caso de urgencia puedo atenderme directamente a un hospital sin pasar por ese FAM. Y tenemos entendido que salvo que sea urgencia vital, la persona tiene que asistir en instancia a un CEFAM. O sea, uno siempre podría ir ante una urgencia al hospital. El tema, dos cosas. Una cosa es la ley de urgencia, ¿cierto? Y otra Sí. cosa es algo común. Yo por urgencia puedo ir al hospital también. El tema está que a veces es más rápido en el CEFAM y uno no lo sabe. O, o en algunas comunas, por ejemplo, ustedes que están ahí cerca, no sé cuántos de aquí son de Ñuñoa, pero Ñuñoa tiene un SAR. El SAR está cerca de ustedes, ahí como facultad, está por Grecia llegando a Juan Moya. Y el SAR es de alta resolución. eh, Uno debiese ante una urgencia ir al SAR, ¿no? Y después, si es que se requiere algo más complejo, del mismo SAR lo derivan al Salvador. Pero eso es para una patología de urgencia. Ahora, en el contexto de la ley de urgencia, por supuesto que uno tiene que ir a algo de complejidad mayor. Si yo tengo una CB en curso, algún colega de usted que está ahí en la oficina y de repente tiene síntomas de ACV, hay que llevarlo directamente al servicio de urgencia más cercano, público o privado. Ujú. Bien. ¿Qué es lo que cubriría esta modalidad de cobertura complementaria que FONASA va a sacar prontamente? ¿Existe alguna definición en la materia? Sí, existen, son prestaciones con coberturas distintas, similares a las que se tienen en un ISAPRE, Bien, en espectacular. algunas prestaciones. Se está trabajando para tipificar las cuales son Ya. Sí, coberturas respectivas. espectacular. En el caso de ley de urgencia, si la clínica certifica que la persona llega a través de la ley de urgencia y posteriormente FONASA lo rechaza, la superintendencia es la encargada de resolver esa controversia. La Sí, superintendencia de salud, efectivamente. Bien. ¿El convenio de medicamentos con la farmacia requiere indispensablemente receta médica? sí, en algunos casos sí, porque si es un medicamento que solamente va ligado a una receta médica, lo que el convenio implica es el valor, que el valor sea más bajo, pero la prescripción médica es a través de la receta. Ya, ok, pero hay medicamentos entonces de uso común que pueden estar en este convenio y no necesariamente están a efecto de receta. Muy bien. Tenemos un caso de una persona que dice que, por ejemplo, un familiar vivió 25 años fuera del país, ¿ya? Y no tiene ni pensión chilena, trabajó en el exterior, etcétera. Para inscribirla en FONASA entramos ¿debe inscribirla como independiente o debe inscribirla a través de otra figura? Sí, no. Hay otra ¿Ya? figura previa, que hay convenios con los países de donde vienen y ellos pueden exportar la pensión de ese país para acá. Y eso se hace con la suceso. Y una vez que obtengan su pensión homologada, se hace como cualquier pensionado en Chile el acceder a FONASA. Ok, entonces hay que ver, que esa persona tendría que revisar ante los sucesos si existe este convenio de cooperación. Sí. Suceso no había Traerse la comentado. pensión homologada del país de donde trabajó y traerla a Ujú. Chile. Sí. Y si no, por ese motivo no aplica, lo que corresponde sí puede cotizar como independiente. Ya. Una consulta, para acceder al tramo B de FONASA, ¿existe un mínimo imponible? Sí, hay un mínimo imponible. Hay un mínimo que en este momento no lo tengo, pero son como 600 y fracción, sobre 600 imponibles. Pero recuerden, nuevamente voy a repetir, el tema de los tramos solamente sirve para que el hospital sepa cuánto nos va a descontar. Y de momento que hay copago cero, ya el tramo queda
No tiene ningún sentido. Se mantienen los tramos, entiendo yo, porque está también el de identificarte como tramo A. Pero en estricto rigor, para lo que sirve el tramo, que es para que el hospital vea cuánto me va a cobrar ese sentido del tramo, ya no opera de momento que hay copago cero. Ujú. Ya, espectacular. Respecto a los descuentos de pensionados del 7%, este por ciento se paga en Previred, se descuenta automáticamente de la pensión a FONASA. ¿Cómo es ese proceso? ¿La aseguradora, la AFP descuenta? Sí, ellos descuentan. Ellos descuentan. Ah, y un dato, también hay pensionados que no pagan el 7%, algunos pagan el 2% y otros pagan el 5%. ¿Cómo se Ujú, decide eso? Se decide a partir de que el pensionado tiene que estar con la ficha de protección social al día y con ese puntaje de la ficha de protección social al día tienen que ir a quien le paga la pensión y le van a decir ahí, que puede ser, como ya lo hemos dicho, la AFP, la compañía de seguro o el IPS, va a decir, mira, tengo este porcentaje de protección social, ¿me corresponde que yo pague el 7% todavía? Y ahí a uno le van a decir si corresponde o no corresponde, o te devolvemos un 2 o un 5, ¿ya? Y aquí hay otro dato que quiero comentar. Yo puedo estar pensionado y de mi pensionado ya expliqué que se puede solicitar que no me retengan el 7%. Va a depender del puntaje que yo tenga de la ficha de protección social. Pero si yo como pensionado tengo un trabajo y sigo ejerciendo en un rol de trabajador, me van a descontar el 7%, porque el 7% tiene que ver con la seguridad social de los trabajadores. Y si, no sé, pues si yo decido trabajar en algo y me hacen un contrato, me van a descontar el 7% en tanto yo soy trabajador. Pero si yo soy pensionado, que es otra figura, yo puedo postular a que me revisen y me puedan devolver el porcentaje. Pero si estoy trabajando, es el concepto de que te saco este 7% porque va a este fondo común y solidario. ujú. Ok, espectacular. Comentar que, por ejemplo, personas que están atendiéndose en auge a través de ISAPRE, si se cambian a FONASA, no existe una variación en ese sentido del tratamiento de su patología auge. Diego, ¿Orlando? ¿me puedes repetir, por favor? ¿Me puedes No, repetir? sí, era aclarar un punto. Por ejemplo, personas que estén atendiéndose por una enfermedad auge, pero que estén afiliadas a ISAPRE, si se cambian a FONASA, su patología sigue siendo cubierta por el auge, independiente de su Sí, afiliación en materia de salud. La exacto. cobertura del complementario, ¿ya? ¿Va a ser efectiva también para los pensionados del seguro Es para todas complementario? las personas que están en FONASA, sí. Todos, todos. Sí. Todas las personas que están en FONASA pueden acceder a este complementario. Espectacular. También reiterar, lo digo porque hay algunas consultas que se van repitiendo, que por ejemplo solamente pueden estar en FONASA las cargas legales hasta los 24 años, ¿ya? Personas superiores a ese ramo no pueden estar incluidos como carga propiamente tal. Una vez que cumplen 18 años, si no están estudiando, deben inscribirse en FONASA en forma, no como una carga, sino como un cotizante independiente. Como cotizante independiente. Y aquí quiero comentar que los independientes tienen que pagar el 7% en Previred. Por lo tanto, en Previred uno se inscribe como independiente y cotiza desde el sueldo mínimo. Ese 7% de los 500 son como 32.000 pesos, parece, cercano ahí, 32 de fracción. Y cuando yo tengo un hijo que está estudiando todavía, tiene 25 años, él se debe cotizar para que tenga esta cobertura de salud y pueda comprarse bonos frente a alguna necesidad. Consulta, esto es una consulta que estoy haciendo yo. Los casos se dan que no estudian ni trabajan. ¿Cómo estas personas pueden cotizar? ¿Cotizan en el fondo en qué condición, o sea, en qué condición quedan afiliados a Lo que pasa es FONASA? que si estamos hablando de personas de 25 años que no No, cotizan, 18, ni trabajan. pero lo más probable es que vivan con los padres. Y ahí ¿Sí? son los padres los que tienen que pagar el 7% si es que lo definen, si es que así lo definen. Ok, Si no, si no, ya que son mayores de edad, a esa edad ya son mayores de edad, se hacen responsables por sus actos, pueden ir al consultorio y declararse carentes de recursos. ok, espectacular. Y ahí Eso, tienen solamente la atención del sistema público de salud, la red de esta pirámide que yo les decía. ¿Ya? claro. Ok.
Ratificar que, por ejemplo, las personas con preexistencia GES pueden tomar el seguro complementario, propiamente tal, por ejemplo, de FONASA. Eh, Voy a Otras hacer un consultas. comentario. El valor del seguro complementario todavía está en cálculo, no se sabe. Entonces, yo creo que cuando tengamos un valor y que se informe cuánto va a salir este seguro complementario que va a ofertar FONASA, porque esto es voluntario. Todas las personas pueden, pensionados, trabajadores, todos podemos, estando en FONASA, optar por pagar esta opción de seguro. Pero yo, como es voluntario, y yo comparo también, porque de repente el seguro complementario que ofrece FONASA tiene un valor distinto, y a mí me sale más a cuenta tener otro seguro complementario. Y decido no tener el de FONASA y mantenerme con el seguro complementario que ya tengo, o voy comparando en el mercado de los seguros complementarios cuál es el que me conviene. ¿Ya? Como Ok. dato. Vamos a leer unas últimas consultas, ¿ya? En honor al tiempo. Las personas cuando se están por GES, están atendiéndose por una patología GES en una ISAPRE y se cambian a FONASA, ¿tienen que hacer algún trámite en particular o simplemente cambiarse? Ya, ¿se acuerdan que lo comentamos? Hay dos dimensiones, lo administrativo y lo médico. Lo administrativo es informarle que les va a pagar la pensión, que se van a ir a FONASA y que renunciaron al ISAPRE. En lo médico, una vez que lleguen a FONASA, se presentan en el consultorio del barrio y les dicen, mira, yo tengo estas patologías GES y acá están mis confirmaciones diagnósticas y mi tratamiento, para que ustedes me puedan dar la cobertura o dar los medicamentos que me corresponden. Ok, Son esos dos pasos. espectacular. En el caso de los honorarios, el descuento es mensual. Sí, entiendo que los honorarios tienen un descuento al momento de hacer un trámite en impuestos internos, uno pincha la opción y ahí te descuentan el La siete por operación ciento. renta. Exacto. Ok, entonces sería de carácter anual. Bien. Recordar el tema, hablamos ya del tema de los traspasos, de cuándo hacer el traspaso a FONASA, de los tiempos de si uno se desafía el ISAPRE, el mes de cobertura también. Hablamos también ya en otras consultas respecto a los tramos. Eh, la ley de urgencia también puede ser en cualquier hospital público o privado para todos Así los es. efectos. Mm, Hablamos también qué pasa en el caso de las personas que no tienen ingresos para estos efectos, que solamente pueden atenderse en la modalidad institucional. Para tener acceso a los bonos, el mínimo imponible es el tramo B, ¿verdad? Para todos los efectos, lo que Sí, conversamos es en el pagar tramo el B. 7% del sueldo mínimo, que son Ok. 500.000 pesos el sueldo mínimo. Realizan preguntas nuevamente respecto, por ejemplo, a complicaciones, por ejemplo, no sé, una cirugía de vesícula, que se complica en el momento, porque hablamos anteriormente de una proyección de una complicación, un parto de alto riesgo, elemento de ese tipo, ¿ya? Pero si en el momento se complica después de la operación, eso solamente para ratificar, no es cubierto por el PAD, Si se complica in situ, in situ. lo más probable es que la misma clínica va a decir que esos procedimientos hechos no están dentro del precio base del pago. Ujú. Ok, espectacular. El 7%, solamente para aclarar en el caso de los pensionados, es por el valor correspondiente a la pensión, independiente si este es superior o inferior al mínimo. Claro, es el 7% del valor de la pensión. Ya, del mínimo. Eh, ¿Qué más? Ya estamos terminando. Mm, Y por último, si estoy en ISAPRE y me quiero cambiar en FONASA, ¿cómo sé en qué tramo debo ingresar? En la última consulta que hacen, y ya con esto cerramos las Va a depender consultas. del sueldo imponible y van a quedar en un tramo asociado, ¿sí? Pero, como ya lo comentaba, quizás la pregunta fue hace mucho rato atrás, cuando quedamos en un tramo, cuando hablamos de tramo es el mensaje para el hospital público, para que ellos sepan cuánto nos van a cobrar. El momento que hay copago cero, ya no se cobra. Quiero comentar a propósito otra cosa, ¿ya? Que también hay personas que están en MISAPRE y están categorizadas como PRAIS en la salud pública. Ellos también pueden atenderse de forma gratuita en la red pública. Pueden Ujú, estar en un ISAPRE, pero de momento que tienen la clasificación PRICE, pueden acceder a la salud pública y no les cobran nada. ¿Ya? ujú. Eso no lo comenté
y se me olvidó, ya ahora lo recordé, discúlpenme, ¿ya? Entonces hay personas que están en ISAPRE y que tienen price, llegan al hospital y les sale gratis, ¿no? Tienen que estar ahí reconocidos y categorizados por FONASA, pero habitualmente todos los price de más de 3 años ya están activos en FONASA, entonces no debiesen tener mayor problema. Pero por Consulta, cualquier tema que tengan, tienen que pedir un certificado de afiliación y en el certificado sale la glosa price. sí, Aparece, ¿ya? porque lo están preguntando por interno respecto al PRICE, al programa PRICE. Es un programa de reparación del Estado en esa materia. ¿Se puede comentar un Sí, poco? Y si todavía está vigente la acreditación de PRICE, sí, para por que personas... supuesto. Como ustedes saben, el PRICE tiene que ver con la reparación a quienes fueron víctimas de la violación a los derechos humanos en dictadura cívico-militar. Una vez hecho eso, el Estado les repara con lo que tiene más a manos, que es la salud. Y la salud se repara dándole al causante y a 3 generaciones más esta cobertura de protección social en salud. Por lo tanto, si el causante está vivo, esto el Price, las oficinas Price están en todos los servicios de salud, hay oficinas Price. En El Salvador hay una. Si el causante de la violación a los derechos humanos está vivo, él puede poner a sus cargas, perdón, a sus descendientes, activar el Price y poner todavía nietos incluso. Ahora, si está muerto y le sobreviven solo la segunda generación, esa segunda generación no puede poner a los futuros nietos de aquel que fue violentado en sus derechos humanos. Ok, espectacular, espectacular. Bien, Orlando, ya con esto abarcamos prácticamente todas las consultas. Disculpen si resumí alguna, ya para esto, pero principalmente era por por las respuestas incluidas en otras interrogantes. Bien, a nombre de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, te damos las gracias, Orlando, por esta presentación, extensa presentación. Gracias por el tiempo a responder las múltiples preguntas que salieron de nuestros funcionarios. A las personas que asistieron también les damos las gracias por participar de esta instancia. Les pedimos, por favor, y solamente por última vez les recuerdo, completar el listado de asistencia antes que se vayan a aquellos que no lo hayan hecho. Y también comentarles que esta presentación y la grabación propiamente tal va a ser disponibilizada, por lo cual, por lo mismo, es sumamente importante que completen dicho listado de asistencia. Orlando, no sé si quieres comentar algo. Sí, dos cosas. Que recuerden, el valor del bono no tiene que ver con el tramo, el valor del bono tiene que ver con el nivel de prestador, nivel uno, nivel 2, nivel 3. Los tramos solo es de medicina pública y ahí no hay bonos, ¿ya? El valor del bono entonces tiene que ver con nivel uno, nivel 2, nivel 3. Todos los prestadores indican por qué nivel atienden y ustedes escogen. Eso respecto de que también no lo desarrolle. Y lo segundo, agradecer la atención de ustedes, la participación. Llegamos a más de 80 personas. Esto es sumamente importante para quienes organizaron, para nosotros como FONASA también, de poder llegar con ustedes. Agradezco las palabras que están dejando respecto a que esta presentación fue didáctica. Esa era la idea. Por eso la hacemos desde participación en FONASA, para que de alguna forma podamos abordar todo lo que implica FONASA. Quizás hay más elementos, hay más preguntas, pero aquí abordamos las que son más comunes, ¿no? Y espero a cada uno de ustedes que están en FONASA o que vayan a llegar a FONASA, es que ojalá con esto puedan tener al menos un piso mínimo de entender cómo opera FONASA y que puedan usar bien nuestro seguro público de salud solidario. ¿Ya? Muchas gracias. Espectacular, muchas gracias, Orlando. Por último, de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas de la universidad, les recordamos que vamos a continuar con este ciclo de charlas respecto a temas asociados al acompañamiento a la vida en retiro. Prontamente vamos a tener una charla con la Superintendencia de Salud respecto fundamentalmente al sistema de salud privado y a ISAPRE fundamentalmente. Y también vamos a tener charlas durante el mes de agosto de las leyes de incentivo al retiro para funcionarios de la universidad. Sin más que agregar, les agradecemos su asistencia. Muchas gracias por todo, Orlando, y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense, que estén bien.